en el discurso de la epístola a los Hebreos, al llegar al versículo 6, capítulo 8, versículo 6, estamos introduciéndonos a un nuevo tema. Hemos estado hablando anteriormente del mejor sacerdocio que Cristo ejerce. Si ustedes recordarán, lo que hemos visto a través de Hebreos es mejor. Si ustedes terminan este libro de Hebreos y olvidan muchas de las cosas que se enseñaron, quédense con esta verdad. El libro de Hebreos enseña lo mejor que es Cristo y lo mejor de su ministerio en comparación con cualquier otro liberador del Antiguo Testamento o cualquier otra institución. Él es mejor que los ángeles. Él es mejor que Aarón, Él es mejor que el sistema levítico, Él es mejor que Moisés, Él es mejor que Melquisedec, Él es mejor que el sacerdote del antiguo pacto, que el sumo sacerdote, y ahora vamos a ver que Él es mejor y ha traído por lo tanto un mejor pacto. Así que ahora mismo en este versículo 6, empezamos a introducirnos al tema del mejor pacto. Este concepto, aunque gobierna todo el Nuevo Testamento, el concepto de pacto, y tanto es así que cuando Jesús instituye la cena del Señor, que Él les dice a los discípulos: esta cena es la cena en donde mi sangre se representa, mi sangre es el nuevo pacto. Así que el concepto de pacto permea no solo todo el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, pero el libro de Hebreos nos ofrece particularmente un desarrollo de la doctrina del pacto y cómo Cristo ha traído uno mejor. Así que tendremos este privilegio al estar pasando por el libro de Hebreos a considerar y contemplar ¿qué es esto del pacto, del nuevo pacto que ha traído Cristo con su iglesia? El día de hoy no veremos la plenitud de esta enseñanza, obviamente, ni siquiera todos los versículos que hemos leído, aunque hemos leído desde el versículo 6 hasta el versículo 13, para tomar contexto de qué es lo que se va a empezar a hablar. Realmente nuestro enfoque estará únicamente en el versículo 6, el cual les pido que me acompañen, a leer nuevamente. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mis hermanos, en contemplar esto, yo espero que la iglesia tenga exhortación a una vida más santa y consuelo a la luz de las mayores y más grandes promesas que tenemos. No obstante, a primera instancia no podemos ver muchas veces por qué este versículo me debería dar razones para vivir santamente y me debería dar consuelo. Y es que aquí nosotros tenemos un ligero impedimento. Y es que cuando el apóstol habla a los judíos creyentes en Cristo, los cristianos judíos del primer siglo, y les dice: Cristo ha inaugurado un nuevo pacto, la mayoría de ellos tenían los suficientes conceptos claros en su mente como para entender qué es esto de un nuevo pacto. No obstante, debido a la lejanía que nosotros solemos tener con el Antiguo Testamento, muchas veces no comprendemos exactamente lo mismo que los primeros creyentes entendieron. Muchas veces
no comprendemos lo que el apóstol nos quiere decir, porque el concepto de pacto, alianza o testamento están aislados de nuestra mente. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que no saben cada uno de ustedes lo que es un pacto, una alianza o un testamento. Si yo les pregunto a ustedes, incluso estoy seguro que los niños mayorcitos entre nosotros podrían darnos una idea o algunos ejemplos. El pacto, sí, el pacto puede ser un compromiso entre dos personas en donde hay maldiciones o bendiciones dependiendo, y el matrimonio es un pacto. Una alianza, puede decir el niño, es como cuando dos naciones se juntan para ponerse de acuerdo y pelear contra otros. O un testamento, pueden decir, es aquel documento que se establece que a la muerte de tal se efectuarán ciertos privilegios sobre tal o tal persona. Así que no estoy insultando su cultura cuando digo que no conocemos el significado de estas palabras. Mi punto es, yo sé que tienen ese entendimiento. El problema es que lo que entendían los primeros creyentes por pacto no es exactamente lo mismo que nosotros entendemos por pacto. En otras palabras, el concepto pacto en la mente del apóstol aquí tiene un aspecto antiguo testamentario teológico, el cual me es necesario establecer de antemano para poder entender todos juntos qué significa y cuáles son las implicaciones del nuevo pacto. Muy bien, habiendo dicho eso, lo que primero me propongo establecer es definir qué es un pacto. ¿Qué es un pacto? En segundo lugar, me gustaría ver por qué se dice que es un mejor pacto. Y en tercer lugar, poder mostrar las conclusiones de entender esto. ¿Qué es un pacto? De hecho, vean qué tan lleno está el Antiguo Testamento del concepto de pacto, que hoy en el libro de los Reyes, en el primer libro, capítulo 19 que leímos, lo que reclama, y esto lo noté mientras leíamos, me brincó, y dije, es buena oportunidad de usarlo, lo que reclama Elías es que han violado el pacto, ¿sí? Cuando está diciendo ellos se han apartado, se han alejado, ellos han olvidado el pacto. Por ejemplo, el versículo 10, primero de Reyes 19:10, dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Hermanos, y esta no es una cuestión aislada que nos tocó la casualidad que el concepto de pacto está aquí. Todo el Antiguo Testamento está lleno del concepto de pacto. De hecho, nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, pero podría ser llamado el Antiguo Pacto. Todo el Antiguo Testamento tiene el concepto o la estructura pactual. Así que, ¿qué es un pacto? Bueno, existen pactos entre hombres y existen pactos entre Dios y los hombres. Y de hecho en la Biblia se nos habla incluso de un pacto entre las personas de la divinidad, pero hoy no hablaremos de ese pacto. Hablemos en primer lugar del pacto entre hombres. ¿Qué son estos pactos? Bueno, el pacto entre hombres suele ser el acuerdo entre dos partes iguales en donde concuerdan realizar ciertas actividades, y si se realizan, entonces habrá bendición o recompensas, pero si no se hace, habrá penalizaciones o castigos, y en ocasiones se daba cierta prenda como manifestación de esto. Por ejemplo, nosotros tenemos en el libro de Ruth que cuando Boaz va a tomar a Ruth, él delante del pueblo hace un juramento. Ustedes recordarán, y dice que el texto que estaba delante de los ancianos y promete
promete delante del pueblo ciertas cosas y toma una prenda. Eso es un pacto, un compromiso. Ahora, en el Antiguo Testamento también tenemos otro tipo de pactos que, aunque siguen siendo entre hombres iguales, no obstante, no son iguales por la autoridad, la jurisdicción y su poderío. Por ejemplo, no es lo mismo que dos campesinos hicieran un pacto a que un rey hiciera un pacto con un grupo de campesinos. Así que en el Antiguo Testamento hay otro tipo de concepto de pacto, y es el de un superior hacia un menor. Estos pactos eran hechos, por ejemplo, cuando un rey conquistaba a toda una nación. Decía a ciertos hombres que se rendían: ok, ustedes se rinden y entregan sus armas, yo les prometo protegerlos y no hacerles guerras y destruirles, siempre y cuando ustedes respondan a mi llamado, den tal tributo y demás. Y eso también entonces se conocía como un pacto, el pacto del mayor al menor. Bueno, en la Biblia se dice que también hay un pacto. Existen pactos que Dios hace con los hombres. Y el concepto que usa Dios para hablar del pacto, pregunta: ¿creen que se refiere al primer tipo de pactos, en donde es entre iguales? No. Pero en la Biblia sí se utiliza el otro concepto de pacto, para hablar de lo que Dios, del pacto que Dios hace con los hombres, de un superior hacia con un menor. De hecho, déjenme poner esto con un ejemplo claro. Ustedes han escuchado que se dieron 2 tablas de la ley. ¿Por qué había 2 tablas de la ley que recibe Moisés? Alguien puede decir: es que no alcanzaban los 10 mandamientos en una tabla y le dio 2. Bueno, eso es lo que han creído muchos, y aunque suena poético y bonito y no me desagrada del todo, parece que no es la razón. Y es que algunos historiadores y arqueólogos y demás han encontrado que en la antigua vida, la antigua civilización, cuando un poderoso llegaba a dominar a otro, se hacían 2 tablas. Y hay ejemplos históricos de esto, en donde, por ejemplo, hay evidencia de los reinos asirios que hacían esto con sus súbditos. ¿Y para qué eran las 2 tablas? Bueno, en la tabla venían los compromisos que a los que se comprometía el pueblo y a los que se comprometía el poderoso, para poder vivir en perfecta armonía. Entonces, se daban 2 tablas, porque una era para el pueblo y otra era para el rey. Y así había testimonio, a la ley y al testimonio, para revisar si alguien había faltado. Bueno, hermanos, Dios no necesitaba esas 2 tablas. Él no iba a olvidar su compromiso, Él no iba a ser infiel. Pero tenemos un Dios grande y compasivo, que por nuestra humana debilidad habla usa lenguaje como si fuera hombre muchas veces. Dice que tiene ojos, a veces hasta nos dice que tiene alas. Por nuestra humana debilidad, Él nos habla en este lenguaje. No nos sorprende entonces saber que Dios también tomó ciertas costumbres de sus alrededores, del pueblo de Israel, para decirle: Israel, yo te rescaté de Egipto y ahora yo voy a hacer pacto contigo. Y Moisés va a subir por las 2 tablas. ¿Qué pasó en la mente de todos los judíos o el pueblo de Israel cuando escucharon esto de las 2 tablas, cuando escucharon esto de que Moisés subiría y demás? Él dijo: Dios va a hacer pacto con nosotros. Él va a hacer un contrato en donde va a entrar por buena voluntad para con nosotros. Mis hermanos, ese es un ejemplo del concepto de pacto en el Antiguo Testamento. Dios condescendiendo
con los hombres, Él se vincula y se compromete, aunque el hombre nada merece, se compromete a bendecir o en el caso de desobedecer, a maldecir a tales hombres. El libro de Deuteronomio está lleno de esto. ¿De qué se trata el libro de Deuteronomio? Los compromisos del pacto. Ahora, no pensemos que esto ocurrió solo con Moisés. Si nosotros revisamos Génesis 1, 2 y 3, nos daremos cuenta que en el mismo jardín del Edén, Dios ya había hecho un pacto con Adán, donde le dijo: Adán, morirás si comes de este árbol. Lo contrario es, vivirás si te mantienes obediente. Así que mira constantemente, no un anillo, Él le dio un árbol, el árbol de la vida. Y ese será nuestro pacto entre nosotros. Sé obediente. Después Dios hizo un pacto con Noé y dijo: Noé, yo me comprometo a no volver a destruir la tierra por medio de agua. Por medio de agua, y mira, este arco iris será nuestra señal entre tú y yo. Yo me comprometo que mientras el arco iris brille, tú sabrás que yo he condescendido para hacerte bien. Y podemos seguir con Abraham cuando le dice a Abraham: vamos a pactar tú y yo. Así que parte estos animales y vamos a hacer un contrato. Y entonces se partían los animales. ¿Y saben qué hacían en las culturas con estos animales? Los dos hombres pasaban alrededor y decía: tal nos acontezca, o sea, esa muerte nos ocurra si nosotros desobedecemos. Pero lo que tenemos aquí es algo singular, porque Abraham, ¿qué está haciendo Abraham mientras están los animales ahí? Abraham está dormido. Y entonces una llama de fuego que era Jehová se aparece y camina alrededor de los animales y dice a Abraham: Abraham, este es un pacto especial. Hay maldiciones y hay bendiciones, pero yo soy quien me comprometo a guardar. Y después llega el pacto con Moisés y dice Jehová. De hecho, Jehová, algunos lo traducen como el Dios del pacto, porque el contexto nos hace entender que era Jehová asegurando a Israel: yo no olvidé la promesa que 400 años atrás di a tu padre Abraham. Ahora vengo a cumplir. Yo soy Jehová, el Dios del pacto, y no voy a fallar. ¿Y qué ocurre después con el pacto davídico? Es una continuación de toda esa estructura, en donde dice: mientras ustedes sean fieles, no faltará alguien en el trono. Mis hermanos, el pueblo cae, el pueblo falla, todo se viene abajo. El precioso pacto de Dios se viene abajo por causa del pecado del pueblo. ¿Y cómo se promete la redención después? Por concepto de pacto. Yo haré un nuevo pacto con ustedes. Este es el trasfondo que hay en la mente, y esto es un resumen resumido de la doctrina del pacto, en unas cuantas palabras, pero quería que en sus mentes esto estuviera fresco para lo que vamos a ver ahora. Teniendo este contexto de que un pacto entre Dios y el hombre, es aquel acto condescendiente de Dios en donde Dios se compromete a ciertas cosas, aunque Él no debía bendecirlas, promete bendecirlas o promete castigar en el caso que el hombre desobedezca. Bueno, hermanos, hubo un pacto adámico, hubo un pacto noético, hubo un pacto mosaico, hubo un pacto davídico, pero aquí se habla de un mejor pacto. Vean el texto, ahora sí regresemos a Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Dice el texto: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hay un mejor pacto.
Este pacto se le puede llamar el nuevo pacto, se le puede llamar, el pacto de la alianza. Pero la pregunta que quiero resolver aquí es, ¿qué tiene de mejor? ¿Por qué es mejor? Sepan algo, hoy no alcanzo a contestar toda su superioridad con el antiguo pacto. Esto nos tomará al menos 1 o 2 domingos más para poder ver todo el texto. Pero al menos en el versículo 6, ¿por qué podemos discernir que hay un mejor pacto? Por 2 razones. Porque tiene mejores promesas y tiene un mejor mediador. A ver, sépase algo. El nuevo pacto no es simplemente mejor por las promesas, sino por el mediador de ese pacto. O sea, si existiera ese pacto con esas mejores promesas, pero no existiera ese mediador, no habría mejor pacto. 2 cosas entonces son necesarias para que podamos llamar a este el mejor pacto. Y las 2 cosas necesarias son mejores promesas, mejor mediador. Veamos esto, pero en el proceso de ver esto soy movido a detenerme un momento. ¿Por qué? Porque no quisiera que una mala imagen se formara en su mente respecto a la palabra mejor pacto. Porque algunos podrían pensar, bueno, entonces el mejor pacto es simplemente la respuesta de Dios, a la luz de las fallas de los hombres. Ok, fracasó el primer plan, hago uno segundo. Hermanos, si eso fuera el nuevo pacto, no sería uno mejor. Pues a ver, ¿quién llama al sustituto mejor? ¿Quién llama al sustituto mejor? Pocos de nosotros. Están jugando 2 equipos y se necesita uno comete una falta y ahora tienen que sustituirlo y entra el último que le quedaba al entrenador. Ese que no iba a jugar en todo el año ni 5 minutos, pero ahora tiene 3 minutos para jugar antes que acabe esto. Y entonces entra. No llamamos a ese muchacho el mejor jugador, ¿no es cierto? No lo llamamos mejor. Por ejemplo, para dar otra ilustración, cuando se está construyendo una casa, en ocasiones se tienen que poner esos palos de madera para sostener. Pero no llamamos a esos instrumentos mejor, útiles. Simplemente están ahí porque ahora se está derrumbando esto. Como ocurre en el estacionamiento de Guadalajara, ¿no es cierto? Ahí abajo, perdón que me acordé de eso. Siempre me da miedo cuando entro a ese estacionamiento, ¿sí? Nadie diría, es que esto es mejor. No, esto es un sustituto, porque lo mejor se derrumbó. Bueno, entiéndase lo siguiente. El mejor pacto no es el relleno de Dios ante la falla. No es el plan B. Mis hermanos, como veremos después, el nuevo pacto es el mejor pacto, porque sépase esto, desde siempre Dios planeó la inauguración de este pacto. Es cierto, en nuestra historia de experimentar los eventos, parece que es el mejor porque los otros fallaron, pero en la mente eterna de Dios, el mejor pacto siempre fue su primer
plan, solo que se necesitaban ciertas cosas para desarrollarse. ¿Cómo sabemos que este fue siempre su mejor plan? Bueno, una forma de entenderlo es, por ejemplo, con la predestinación de la muerte de Cristo. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro que él estaba planeado desde antes de la fundación del mundo para morir. Así que el nuevo pacto, entiéndase, es el plan original de Dios. Dios no estuvo, como nosotros a veces lo estamos en nuestras actividades, bajo prueba y error. Ok, intenté el pacto adámico, me falló. Ok, vamos a hacer un segundo pacto. Vamos a hacer el pacto noético. Falló también. Bueno, uno con Abraham. No, tenemos un Dios sapientísimo. Un Dios soberano, un Dios que todo lo gobierna. ¿Creemos que Dios estaría metido en el proceso de prueba y error? Este fue su plan desde el principio, así que esta pequeña pausa me permite quitar cualquier duda de su mente. Es mejor porque no es plan B. El nuevo pacto es mejor porque es el plan de Dios desde el principio. Sí, todas las caídas y cosas que ha sufrido la humanidad y la misma apostasía de Israel es algo que no salió del plan de Dios. Era parte para llegar al nuevo pacto, porque en su abundante amor nos quería dar a su Hijo, a nosotros los pecadores. Mis hermanos, que nuestro corazón se llene de alegría al comprender, al menos al rozar esta gran verdad. Desde toda la eternidad, Él planeó el nuevo pacto para ti. Desde toda la eternidad, Él planeó las promesas del nuevo pacto para tu bien. Hermanos, no somos el paréntesis de Dios en su plan. No es bueno, falló Israel. Déjame ver si los gentiles me hacen caso. Un paréntesis, no. Él planeó este nuevo pacto para judíos y gentiles desde la eternidad. Este fue siempre su plan A. Habiendo dicho eso, ahora sí podemos meditar. ¿Por qué es mejor el nuevo pacto? En primer lugar, porque tiene mejores promesas. ¿Cuáles son aquellas mejores promesas? Escuchen bien, hermanos. Perdón de pecados. Y aquí voy a estar haciendo referencia a la cena del Señor, porque por causa del tiempo, en lugar de ir a muchos versículos, la cena del Señor es el texto que por excelencia muestra las bendiciones del nuevo pacto. ¿Sí? Vean, por ejemplo, dice, perdón de pecados. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada para remisión de pecados. El nuevo pacto además tiene comunión, invita a la comunión con Dios. ¿No leímos hace un momento en Hebreos? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. ¿Y qué representa la cena del Señor sino la comunión que la iglesia puede tener con el soberano Señor? Vida eterna. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida eterna y la tengan en abundancia. ¿Y qué representa la cena del Señor? Sino que Él dijo, y algún día la beberé y lo tomaré con ustedes. El nuevo pacto representa la transformación del corazón, como veremos Dios mediante más adelante en Hebreos. Dice que se prometía el nuevo pacto en donde ahora no solo tendríamos las leyes en la mente, pero en el corazón. Las escribiría en nuestro corazón para poder andar con ellas. El nuevo pacto promete una santificación inicial, una regeneración de corazón, y promete una continuidad en perseverancia en donde Dios nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, en donde su obra es constante. Esa es la bendición del nuevo pacto. En tercer lugar, la obra del Espíritu Santo. Jesús dice cuando venga el Consolador, y que representa la Santa Cena, sino la obra del Espíritu santificador y sustentador en nuestros corazones. Mis hermanos, una pregunta se puede gestar en sus mentes en este momento.
Esto quiere decir que si estas son las promesas, si estas son las promesas del nuevo pacto y son las promesas que Cristo logró, alcanzó, el nuevo pacto las ofrecía, Cristo vino y las tomó y ahora no las ofrece. Quiere decir entonces que solo el nuevo pacto promete estas grandísimas promesas. Según la Escritura, puedo afirmar, sí. No hay salvación fuera de este pacto. No hay salvación fuera de las promesas de este pacto. ¿Cómo sabemos esto? El perdón de pecados lo alcanzó Cristo en la cruz. Y dice que lo que hizo fue completar este nuevo pacto. La transformación del corazón es algo que alcanzó Jesús. Entonces, una pregunta aparece en nuestros corazones. ¿Qué de los hombres en el antiguo pacto que gozaron perdón de pecados y la transformación de su corazón? Porque los hay. ¿No han leído el Salmo 130? Que confiesa, solo el pecador es justificado ante ti. Los creyentes del antiguo pacto, como el Salmo 32, donde afirma el haber sido cubierto de sus pecados, el haber sido perdonado. ¿Y qué diríamos de la ley grabada en el corazón de los creyentes? ¿No dice el salmista? ¿No quisiéramos tener más bien así la ley grabada en nuestro corazón? Como David. Nótese entonces lo que estoy diciendo. El nuevo pacto es aquel que promete estas promesas salvíficas. Es aquel del cual fluye la salvación. Pero este nuevo pacto, aunque fue inaugurado con la muerte y resurrección de Cristo, todos los pecados del antiguo pacto fueron perdonados aquí. Y todas las bendiciones que gozó Abraham, David, etcétera, fluyeron de aquí, mis hermanos. No hay salvación aparte de Cristo, y Cristo es el inaugurador de un nuevo pacto, y de este nuevo pacto fluyen las bendiciones para con todos los pecadores. Y si no lo entendemos así, volvamos a leer Hebreos, porque ahí dice: así será el nuevo pacto, yo pondré mi ley en sus corazones. Salvación la ha habido desde el principio de la creación, cuando el mismo Adán gozó del perdón de pecados, y la hubo hasta todo hombre que vivió antes de la muerte de Cristo, pero el pago fue efectuado hasta la cruz. No hay salvación fuera de este mediador. No hay salvación fuera de esta bendición. Así que, aunque el nuevo pacto fue inaugurado con Jesucristo en la cruz y su resurrección, los beneficios de este nuevo pacto, que también es llamado el pacto de gracia, fluían desde antes para toda la humanidad, para todo aquel que iba a la cruz, que ponía su fe en Él. Así que no ha habido dos métodos de salvación. Algunos dicen que en el antiguo pacto la salvación era por obras. A ver, el pacto mosaico no prometía esto. El pacto mosaico no prometía salvación, porque ¿quién era su mediador? Moisés. No podía prometer salvación. A ver, el pacto mosaico sí anticipaba la salvación, pero quedaría un mejor pacto. El pacto davídico no daba perdón de pecados en sí, no tenía la virtud que salía de él para dar perdón de pecados, transformación de corazón y demás. Esas cosas venían en anticipo del nuevo pacto. Así que Moisés no fue salvo por obedecer la ley,
fue salvo por recibir las promesas que Cristo cumpliría tiempo después. Que esto entonces quede claro entre nosotros. No hay otra forma de ir a Dios sino por Jesucristo. No hay otra forma de acceder al Padre sino por Jesucristo. No hay forma de tener perdón de pecados sino por Jesucristo. No hay forma de gozar la santificación del corazón sino por Jesucristo. Y todo creyente del Antiguo Testamento que no gozó de la inauguración del nuevo pacto o del pacto de gracia, sí gozó de las bendiciones que de éste fluían. Ellos ponían su fe como viendo al invisible. Pero en segundo lugar, ¿por qué este es un mejor pacto? No solo por las mejores promesas, sino también por el mejor mediador. El mejor mediador. ¿Quién es este mejor mediador? Dice el libro de Hebreos, Jesucristo. Jesucristo es este mejor mediador. ¿Y por qué es un mejor mediador? Déjenme darles 3 razones sencillas. Sencillas aunque profundas. 1, por lo digno de su persona. Por lo digno de su persona. Este mediador no es un mero hombre. Es hombre, pero no un mero hombre. No es simplemente otro Moisés mejorado, otro Elías mejorado, otro David mejorado. Según el mismo David, este mediador es uno que es Dios de Dios. Este es un mediador más digno porque es hombre y Dios eterno. Oh, hermanos, intentemos reflexionar un poquito sobre el significado de esto. El antiguo pacto estaba fundado sobre el ministerio de Moisés. Hombre débil, nacido en medio de persecución y con muchas carencias diversas. Pero aquí tenemos al eterno, al Dios de Dios, al creador del universo, al Señor de todas las cosas, como mediador de este pacto. Oh, cuánta dignidad hay en él. Es hombre y perfecto y santo, pero es hombre que es el Logos encarnado, el Dios eterno. Él es el inaugurador del nuevo pacto. Por eso es mejor. Porque no hay nadie como Él, no hay nadie con su dignidad, no hay nadie con su gloria, Dios y hombre. En segundo lugar, es mejor porque es un mediador más capaz, más capacitado. En primer lugar de esto, es santo en todas sus acciones. Vean, el mediador del pacto mosaico se quedó fuera de la tierra prometida, porque no todas sus acciones fueron santas. Y él solo era el pequeño anticipo de lo que terminaría siendo Israel. Un mediador falto, un mediador carente, un mediador pecador. Pero aquí tenemos un mediador libre de pecado, santo en todas sus cosas, del cual el Padre puede decir: Él me complace. Él me complace en todas las cosas. Mis hermanos, este es el mediador del nuevo pacto. Un nuevo pacto no nos sirve de nada sin un mediador excelente. Y Cristo es ese mediador, sin cavilación. Uno que ponía su rostro para ir hacia Jerusalén. Uno que no se acobardó para rescatar a su pueblo, como muchos jueces fallaron en medio de las guerras y batallas.
Uno que tiene un amor y compasión, porque según nos ha dicho el libro de Hebreos, al ser como nosotros, tiene esa compasión por su pueblo. Jamás es áspero, jamás es duro, como veíamos. Es más bien un silbo apacible. Un silbo apacible. Uno que tiene misericordia de su pueblo, porque en el nuevo pacto, el inicio del nuevo pacto está cargado de un pueblo todavía pecador y un pueblo que todavía tiene que llevar sobre el desierto y atender sus necesidades y limpiar su pecado. Pero este mediador es uno capaz y lleno de amor para no decir como Moisés: estoy harto de ustedes, y golpear la roca, sino es uno que puede ser paciente con nosotros los más débiles. Un administrador más diligente, un administrador de la gracia y las necesidades, eficiente. Además, es un mejor mediador, hermanos, y esto era necesario. Esto era necesario porque ofrece un mejor sacrificio. Oh, entiéndase algo. A partir de la caída de Adán, ningún pacto en donde Dios atrae a su pueblo puede ser establecido sin sangre. Ningún pacto. Sé que hay discusión sobre cómo entra aquí el pacto noético, el pacto de Noé, porque no hay tal cual un sacrificio, pero hay algunos que ven ciertos sacrificios en algunas acciones que ellos hacen. Otros dicen es que no fue un pacto tal cual con un pueblo, sino con la humanidad, etcétera. Pero entendamos esto: el pacto por excelencia, que aquí se refiere por antiguo pacto, es el pacto mosaico, del cual se desprende el davídico también. ¿Y en qué consiste el pacto mosaico? Cuando Moisés sube, trae las tablas, dice: esto es lo que Dios demanda con ustedes. ¿Y qué dice el pueblo? Así haremos. Y entonces agarra sangre de animal sacrificado, lo moja con un hisopo y agarra y esparce sobre el pueblo. Esta es la sangre del pacto. Mis hermanos, ningún pacto en donde Dios se acerca con su pueblo para ser favorable puede ser establecido sin sangre. Vean esto, hermanos. El nuevo pacto, por lo tanto, el pacto de gracia, empezó su administración formal hasta que la sangre de este mediador fue derramada. Algunos se confunden en esto y piensan que el pacto de gracia siempre estuvo presente como un pacto, y que el pacto abrahámico era un pacto de gracia y que el pacto mosaico era un pacto de gracia. Pero yo creo que los tales se confunden en entender que las bendiciones ya fluían. No significa que el pacto estaba inaugurado. ¿Por qué? Porque si ya estaba inaugurado, ¿para qué vino Cristo? Si ya estaba inaugurado, por demás vino Cristo. Si podía haber un pacto de gracia sin la sangre del precioso Hijo de Dios, si podía haber un pacto de gracia sin la sangre del precioso Hijo de Dios, entonces, ¿por qué se realizó? Más bien, sus beneficios ya estaban vigentes, pero el pacto de gracia comenzó a ser a partir de un momento. Abran sus Biblias brevemente en Primera de Pedro, capítulo 1. Vean otra vez, y espero que a partir de hoy su lectura del Antiguo y Nuevo Testamento esté más bañada del concepto de pacto y lo encuentren más fácilmente en sus lecturas, en sus devocionales, y esto les traiga gozo y consuelo. Vean, por ejemplo, Primera de Pedro 1, 1 al 3. Noten esto.
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Estos títulos son interesantes. Expatriados de la dispersión eran los nombres que se le aplicaban a los judíos en el tiempo de la diáspora. Pero ahora Pedro va a aplicar estos títulos que eran para los judíos. ¿A quién se los va a aplicar? Escuchen. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A gentiles y judíos. Todos ahora son el pueblo de Dios. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, vean esto, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, hermanos. Lo que está diciendo es lo siguiente. Está tomando la idea de Moisés esparciendo la sangre a el pueblo que ahora se vuelve su precioso tesoro, y está diciendo: ustedes son ahora los que han sido rociados, pero no con la sangre de machos cabríos, con la sangre de Jesucristo, y ahora ustedes son parte del pueblo de Dios. Este mejor pacto es mejor porque tiene mejores promesas y porque tiene un mejor mediador. Ahora, yo les dije que esto iba a traer gozo y consuelo, y alguien puede decir: pues ya aprendí que es un pacto y ya puedo entender mejor el concepto y voy a estar más atento en mi lectura, pero ¿dónde está el gozo y el consuelo que decías? Bueno, déjenme intentar hacer 3 puntos para traerles 4 puntos, para traerles algo a sus afectos, para que su corazón se alegre, y algo a sus manos para hacer. Porque si la predicación no puede acabar aquí, tiene que inflamar el corazón y después darnos algo a las manos. Los afectos, hermano. Gózate en tu Dios por este pacto que Él planeó hacer desde la eternidad contigo. Porque si tú has creído en Jesucristo, tú gozas de este plan que Él hizo desde toda la eternidad para querer bendecirte. Hoy en la tarde ven a la Santa Cena, mi hermano. Ven y toma del pan y bebe de la copa y gózate en entender esto. Planeaste para mí perdón de pecados, transformación de corazón, vida eterna, sostenimiento durante este difícil mundo, y todo por quererme hacer bien, todo porque no miraste nada bueno en mí, sino simplemente me quisiste amar. Iglesia, contempla esto. Ponlo en tu boca y saboréalo un momento. Este es el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es una de las cosas que más me deleita de la doctrina del pacto, es que las 3 personas de la Trinidad brillan como el Dios Salvador, como el único Dios Salvador, pues el Padre es quien decretó ese plan desde la eternidad con el Hijo y con el Santo Espíritu. El Hijo fue que, enviado por el Padre y concebido por el Espíritu Santo, el Hijo vino a cumplir las demandas del nuevo pacto, porque había demandas. Esto téngalo en su mente para otro sermón. Había demandas, pero Cristo las cumplió por nosotros. Y el Espíritu Santo, quien es que nos ha introducido al nuevo pacto, nos ha llevado a poder beber y estar en el nuevo pacto. Mis hermanos, que su corazón se alegre de esta salvación tan grande. Hermanos, no tienen una salvación plan B, no tienen una salvación simplemente porque lo otro falló, una salvación sustituto. Tienen la salvación del plan más grande que Dios quiso hacer con la humanidad desde la eternidad. El querer hacerte bien, el querer llevarte a su presencia, porque ¿qué será la eternidad sino el nuevo pacto en su gloria más plena? Ahora vemos así del nuevo pacto, después veremos ampliamente. Que tu corazón se alegre en estas verdades. Pero mi hermano, que las bendiciones que sabes que conoce, que sabes que tiene el nuevo pacto, te muevan a vivir como integrante del nuevo pacto.
Vean nuevamente, si están en Primera de Pedro, si se quedaron ahí, acompáñenme en la lectura nuevamente del capítulo 1, pero ahora versículo 13. Porque es interesante que en el mismo contexto, que se habla de la iglesia siendo rociada para introducirse a un nuevo pacto, es en el mismo contexto que se demanda esto. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completos en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre, y solo puedes invocarlo por Padre si estás en el nuevo pacto, o si gozas de las bendiciones del nuevo pacto, del pacto de gracia, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y de hecho, la bendición que más va a exaltar el autor de Hebreos en el capítulo 8 va a ser que la característica peculiar, al menos él es la que enfatiza, del nuevo pacto es la transformación de corazón. Mi hermano, ¿estás en el nuevo pacto? Si eres verdadero creyente, estás. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Comportémonos como herederos de este nuevo pacto. Comportémonos como extranjeros y advenedizos, como expatriados, como aquellos que están en la dispersión, como aquellos que no hemos llegado a casa, no estamos en nuestro reino. Mostremos las virtudes del Dios admirable que nos llamó por su gracia de las tinieblas a su gloria. Busquemos vivir de una forma agradable y santa delante de Él. Ahora tú dirás, y esta es mi tercera aplicación, sí deseo eso, pero tengo tantas luchas para poder hacerlo. Batallo con el desánimo, batallo con este pecado, batallo con los pensamientos, batallo con falta de entrega, batallo con deseo para hacer las cosas. Mi hermano, ¿no hemos escuchado cuáles son las bendiciones del nuevo pacto? Y si estas bendiciones están disponibles, clama, pide por ellas. Busca su rostro para poder sanar. Los hijos de Dios llegan a estar muy bajo en la vida cristiana, pero hermanos, aún ahí más bajo pueden clamar, sosténme. ¿Qué necesitas, mi hermano? ¿Tú necesitas santidad? ¿No se promete en el nuevo pacto que pondría sus leyes? ¿No podemos clamar? Dame más de esa santidad. ¿Qué te falta? Fuego. Y a veces sientes que ya te estás saliendo del nuevo pacto. No te saldrás. Pero puedes clamar, dame fuerza porque quiero estar. Él ha prometido eso ahí. Mi hermano, ¿qué te falta que Él no pueda dar en este nuevo pacto que Él ha alcanzado para nosotros? ¿Te falta disciplina para ser un hombre piadoso? Clama y pide su ayuda porque es su voluntad que seas un hombre, un hijo del pacto, que se conforme y se comporte de esa manera. Necesitas gracia para el matrimonio, para ejercer tu ministerio, para ser una mujer del nuevo pacto que vive de una forma piadosa, con la mente en las cosas espirituales, que influye a los demás para bien. ¿Qué necesitas, mi hermano? ¿Sabe esto? Pues ve al cuarto de oración, medita la palabra para que te enteres de estas bendiciones y clama a Él para que puedas ser despertado a vivir en esta bendición del nuevo pacto. Y en último lugar, aquellos que no están en Cristo. Este texto es lo mismo a decir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay nuevo pacto sin Cristo. Oh, hermanos, exaltemos a Cristo en nuestro corazón. Alabémoslo, porque Él bajó del cielo para darnos este pan de vida. Él bajó del cielo para darnos salvación y vida eterna. Alabemos a Jesucristo. Y tú, mi amigo, que estás fuera de Él, cree en Él,
Porque esto es lo mejor de este nuevo pacto para ti. Que este nuevo pacto se ofrece en su misericordia al peor de los pecadores. Tú dirás, yo no soy digno de ese nuevo pacto. Si tales son sus bendiciones, yo no puedo ser parte de ese nuevo pacto. Yo te digo, nadie es digno. Todos somos pecadores que merecemos perecer bajo la maldición del primer pacto. Cuando dijo Dios a Adán, morirás, morirás. Todos merecemos eso. Pero en su misericordia, Él murió para poder entrar entre las puertas que dicen nuevo pacto. ¿Quieres gozar de las bendiciones del nuevo pacto? Santidad, poder contra el pecado, perdón de pecados, vida eterna y comunión con el santo Dios. Él es la puerta. Él es el camino. Él es la verdad. Cree en Él y Él no te echa fuera. Hoy las puertas están abiertas. Hoy Cristo dice al pecador, ven que no te echo fuera. Ven que no te expulso. Algún día se cerrarán. Dice Isaías que algún día las murallas serán altas, porque nadie contaminado podrá entrar a pervertir el santo reino de Dios. Pero ahora las abre a los pecadores para que no te quedes fuera. Meditaba mientras el hermano hablaba de la breve meditación. Meditaba en cómo quizá eso hasta es un símbolo de la encarnación. Porque la presencia de Dios no se manifestó en las cosas estruendosas, sino como dijo nuestro hermano, en el silbo. Oh, y ese silbo sigue presente. Ven a Él. ¿Cuán más tiernas palabras? Ven, no te echo fuera. Algún día se escucharán los truenos, el temblor, el fuego. Pero ahora dice, ven, ven, oveja que te has perdido, ven que no te echo fuera. Mis hermanos, esta es la gran salvación del Salvador. Amén. Oremos a Dios y pidamos